Buenas noches. En Palabra de Honor hoy tenemos un programa que sale un poco de la matriz habitual. No vamos a tener ni las editoriales de Eduardo y mía, ni tampoco mi columna final de La Ciudad que Queremos. Y esto porque tenemos dos invitados importantes, es la primera vez que tenemos dos invitados incluso, a los cuales les hemos destinado el tiempo que entendemos que merecen, porque lo que vamos a tratar es muy interesante. Vamos a tenerlo primero al ingeniero Santiago Reina, doctor en ingeniería, profesor universitario de obras hidráulicas, que nos va a hablar del tema del agua y nos va a hablar también del tema del medio ambiente. Y lo tenemos también al rabino Sergio Berman, diputado nacional, que nos ha concedido una entrevista en exclusiva estando hoy en Córdoba, está grabada, de manera que también hay temas de alto interés que con él hemos abordado. Así que los invitamos a este programa Fuera de lo Común. Dos reflexiones. Este verano, yendo hacia el norte, pasé por Sal Si Puedes y vi gente con carteles que decían: basta de loteos, no hay agua en Sal Si Puedes. El problema del agua en Córdoba es muy grave. Y además leí un pensamiento que decía: la próxima guerra no va a ser por la tierra ni por el trigo, va a ser por el agua. En lo que respecta a Sergio Alejandro Berman, hemos hecho una entrevista para alquilar balcones. Yo se las recomiendo efusivamente porque hemos hecho un análisis, no tanto del político o no solo del político, sino también del rabino y también del judío, que vale la pena escuchar. Así que los invito a ver todo el programa. Como les adelanté, nuestro primer invitado es el ingeniero Santiago Reina. Santiago es doctor en ingeniería de una universidad norteamericana, entiendo, sí, ¿no? de Purdue University. Purdue University, bueno, en el estado de Michigan. Es en Indiana. En Indiana. Pero cerca... Y además es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba de la materia obras hidráulicas. Vamos a abordar con él dos temas de mucho interés. Eduardo, te cedo a vos la primera pregunta. Santiago, la primera pregunta la vamos a referir directamente a Córdoba. Yo soy kayakista, he navegado todos los lagos de Córdoba y he navegado varios de sus ríos. Sin embargo, en Córdoba falta agua. Hay graves problemas de agua en Córdoba, no solo en la ciudad, sino en la región norte. ¿Es cierto esto? ¿Por qué es esto? ¿Nos puedes dar tu opinión? Hay problemas de agua, sin ninguna duda. No tienen tanto que ver con la oferta de agua como con la demanda. Es decir, la oferta es siempre más o menos la misma, pero la demanda va aumentando. A medida que somos más los cordobeses, obviamente la demanda aumenta. Esto nos lleva a ver cómo equilibramos eso. La posibilidad de seguir tomando agua y se va acabando, porque el recurso tiene un límite. Pero siempre está la posibilidad de ser más eficientes y más racionales. Perfecto. ¿Puedes diferenciar un poco las zonas de Córdoba que tienen problemas de agua y las zonas que no lo tienen? Sí, digamos, básicamente donde la concentración de población es mayor, ahí la demanda se hace mayor, sin ninguna duda. Entonces probablemente ahí tengamos las situaciones más difíciles. La ciudad de Córdoba logra crecer cuando se hace el dique San Roque, que le permite aprovechar mejor el río Primero. Pero el río Primero ya se acabó en términos de su posibilidad de ofrecer. Esto ocurrió hace mucho. Si pensamos en los años 60, la ingeniería de Córdoba pensó en el canal Los Molinos Córdoba, que era traer agua de la cuenca de los Molinos para esta zona. Ese canal se empieza a construir en los años 70 y tiene algunos problemas hoy, todos sabemos que está medio roto. Bueno, la realidad es que ahora la idea es repararlo y hacer una conducción nueva. Eso permite traer más agua a la ciudad de Córdoba. Si se trae más agua hacia el sur, si se amplía la planta potabilizadora de Bower, se puede liberar los caudales que lleva la planta de Suquía, la que llaman a veces Islas Delicias, la que está al norte, la que toma agua directamente del río Suquía, para que esa agua pueda ir a la zona norte de la ciudad, es decir, a toda la zona que llamamos a veces de Sierras Chicas.
Es decir, traer agua al sur de Córdoba permitiría tener agua en el norte de Córdoba. No es la misma agua, pero no importa. ¿Eso se puede? Sí, porque la cuenca del río Los Molinos, es decir, la cuenca del Sanaes, es una cuenca muy rica y todavía poco explotada. Esa es una cuenca que nos permitiría tener agua. Santiago, ¿qué porcentaje de agua surte el dique San Roque, es decir, el lago San Roque, y qué porcentaje surte el canal Los Molinos para la ciudad de Córdoba y zona de influencia? Hoy es 2/3 y 1/3. Dos tercios San Roque. Sí. Y ahora viene la película con connotaciones políticas. ¿Qué porcentaje de la capacidad de abastecimiento del canal Los Molinos Córdoba está en utilización? Si se puede mensurar. El canal fue un canal hecho para riego en realidad, pero con el tiempo se hizo una obra importantísima que fue justamente la obra para potabilizar esa agua y llevarla al sur. Ese canal fue hecho para unos 8 metros cúbicos segundo en el tramo que llega a Córdoba, porque había otro canal que al final no se pudo utilizar, una historia larga. Una derivación. Una derivación, claro, era la derivación que iba a la central de Pilar, pero no importa. El canal tiene 8 y hoy 3 pueden usarse. Es decir, que se podría ampliar para llevar más agua, pero al mismo tiempo hay que reconocer que ese canal tiene otros problemas y es que esa zona antes no era agrícola, hoy es una zona agrícola, hay problemas de ingreso de suelos al canal y todo eso hace razonable también pensar en una conducción nueva, paralela al canal, no deshabilitando el canal, sino permitiendo que ambas cosas estén. Y eso permitiría que Córdoba tuviera un horizonte de planificación en lo que refiere a agua potable de muchos años, estamos hablando por lo menos 20 años más. Hecho eso, 20 años más como en nada. Planificación de infraestructura es un suspiro. Es decir, hay que empezar hoy. Por eso. Bueno, de hecho que hoy todos sabemos que Córdoba todos los años está entrando, siendo que han sido años ricos, a fin de año tenemos problemas de agua. Todos sabemos, si aparecen las alertas, alerta amarilla, alerta naranja, y es porque estamos con problemas. Porque el balance hoy no cierra. Pero insisto, no cierra no porque no haya agua, sino porque no hay agua cruda que llegue a Córdoba, siendo que hay agua disponible. En el mediano y largo plazo, sin ninguna duda, tenemos el río Tercero, que es un río espectacular, es el gran río de Córdoba, que hoy abastece, sin ninguna duda, las localidades que están sobre el río Tercero, y a través del sistema de acueductos una cantidad de localidades que están muy lejos del río. Ese río permitiría, a través de un bombeo, lo razonable sería desde Piedras Moras, también metiéndose en el canal Los Molinos Córdoba o en el conducto que fuera paralelo a él, dar agua a Córdoba ya con un horizonte muy largo, un horizonte de 50, 60 años. Y bueno, y para allá Dios sabrá. Ahora, eso no es lo único. Lo importante es que hay que usar el agua eficientemente. Pero antes de llegar a eso, ¿el proyecto de traer agua del Paraná es una locura entonces? Si al proyecto se lo piensa desde otro punto de vista, pensando, el este cordobés, mientras Santa Fe hace sus acueductos, puede abastecerse desde esos acueductos que vienen del Paraná, en vez de seguir tomando agua de nuestros acueductos que ya están muy exigidos desde el río Tercero, y ahí la pregunta puede responderse perfectamente. El este cordobés quizás sea razonable traerle del Paraná. Traer a Córdoba del Paraná hoy no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, tanto por la construcción de la obra como por los costos de operación y mantenimiento, porque hay que pensar que estamos hablando de un desnivel con pérdidas y todo lo demás de más de 600 metros, eso es muy caro. Hoy no tendría ningún sentido cuando estamos hablando de reparar un canal o hacer una conducción por bombeo al lado, que son unos pocos kilómetros. Y de agua que viene de la sierra. Y de agua que ya viene, exactamente. Viene ya con una pendiente favorable. Claro, hoy no tendría sentido. Ahora, en un futuro muy largo, sí. El Suquía entiendo que lleva alrededor de 12, un módulo de 12 metros cúbicos por segundo, ¿no? Son unos 10 en realidad. Unos 10 ya está reducido. Sí. De los cuales, ¿qué se puede aprovechar? 4, pues no puedes dejar el río sin agua. Es que hoy en realidad el Suquía está todo aprovechado. El Suquía, si uno toma las medias de los consumos, el balance es negativo. Más o menos medio metro cúbico segundo da el balance negativo. ¿Qué significa? Que en las medias el Suquía no puede abastecer todas las demandas. ¿Qué implica eso? Y bueno, que en algún momento alguna demanda no la cumple bien. ¿Y cuál es la primera? El riego, o antes aún que ella, el ambiente. Entonces no llegan los caudales que debería tener los famosos caudales ecológicos.
Allá por los años 90 yo era senador provincial y hubo un tema que no me acuerdo que era un proyecto de ley que, vinculado con el agua que ya me he olvidado, pero como yo soy médico y el tema no lo conocía y no lo conozco, lo consulté a un hombre que realmente era un conocedor experto del tema, que era el ingeniero Olmos, Emilio Olmos. Me acuerdo que lo fui a ver a su estudio, ni siquiera le dije de qué íbamos a hablar y él me dio una clase sobre el tema del agua que me dejó absorto. Pico Olmos. Pico Olmos. Y en ese momento me decía, no sé si las cosas han cambiado, me decía primero que Córdoba era la provincia más pobre en recursos de agua superficiales, en escurrimiento superficial de aguas era más pobre que La Rioja, que el módulo promedio de la sumatoria de todos los escurrimientos superficiales no superaba los 100 metros cúbicos por segundo. Y lo comparaba con el Paraná, que me decía que la altura de Posadas tenía 17.000 metros cúbicos, o sea que realmente diferencias asombrosas. Pero que Córdoba había tenido la habilidad de haber construido presas en todos los cursos de agua que pudieran superar la categoría de un arroyo. Entonces había sabido aprovechar mucho mejor. Ahora, ¿seguimos actuando de la misma manera que actuaron Juárez Selman, Sabatini? La respuesta es, Cárcamo? primero, sí es cierto, Córdoba tiene per cápita cantidades de agua similares a las de La Rioja. Eso es preocupante. Pero no tanto si se piensa que en el pasado se hicieron las obras que permiten esa agua que viene, no cuando uno quiere, ni tampoco está donde uno la quiere, que le permite transferir de un lugar al otro, los acueductos, y la permite guardar de la época que hay agua, que es el verano nuestro, a nuestro invierno. Es decir, los diques y los acueductos. El problema es que esa receta se empieza a acabar, porque no hay muchos lugares más donde hacer diques. Y empiezan a tener problemas ambientales las propuestas que aparecen. Es decir, un dique en Cuesta Blanca, un dique sobre la Nizácate, hoy no serían propuestas muy viables. Claro. Entonces aparecen otras alternativas. Es decir, aparecen las alternativas de llevar a un lado al otro donde ya están las obras de cabecera, como es lo que decíamos, que fue la genialidad de los ingenieros allá de los 60. Traer el agua de la cuenca de los Molinos, que está regulada, hacia aquí, si ya está el dique. O traer agua del río Tercero, que está muy regulado. Diques se pueden hacer, sin duda, hay que mirarlos con mucho cuidado, porque el recurso hídrico como agua es renovable, pero los embalses no. Claro. Entonces hay que cuidarlos, lo que implica cuidar las cuencas, evitar que las cuencas tengan incendios, tengan sobrepastoreo, que haya mucha erosión. Pero no son muchos más los diques que se pueden hacer, justamente porque Córdoba fue muy exitosa en esa política, a tal extremo que les hizo creer a los cordobeses que teníamos agua, o mucha agua. Santiago, tenemos que ir a un corte y después del corte vamos a pasar al otro tema de tu especialidad, que es el clima, pero ya vamos a hablar a nivel mundial. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Cambios climáticos. Uno ve las películas de catástrofe y realmente le da miedo. El clima en el mundo está cambiando, lo estamos cambiando nosotros, se puede manejar, el calor aumenta, el agujero de ozono aumenta. Danos tus comentarios al respecto. Voy a empezar siendo optimista. El agujero de ozono está disminuyendo, porque a través del protocolo de Montreal se controla la emisión de los gases de efecto que generaban el daño sobre el agujero de ozono, los CFC, y la realidad es que ese problema se está resolviendo. Lo que muestra que, dada la ciencia, se entendió qué ocurría. Dada la tecnología, se encontraron las alternativas a usar esos gases. Son los gases que utilizan para las heladeras, los aire acondicionados, ¿no? Eso es. Y para otros procesos industriales. Dada la ciencia, dada la tecnología, y encontrando una solución
razonablemente económica, la política dio la posibilidad de resolverlo y hoy se está resolviendo. Eso por el lado positivo. El tema del calentamiento global es un poco más complicado porque nos involucra a todos. La realidad es que este último siglo, por un siglo de petróleo está poniendo en riesgo el futuro de la humanidad, o por lo menos el futuro de la humanidad como nosotros lo conocemos. Cada vez que quemamos algún combustible fósil, emitimos anhídrido carbónico y eso modifica la manera en que la atmósfera se comporta y se produce el efecto invernadero, aumenta la temperatura. La correlación entre eso, entre la emisión de anhídrido carbónico y el aumento de temperatura es absoluta, ya es indiscutible. Nadie la discute. No, aun cuando los intereses del petróleo hicieron todo lo posible para ensuciar el tema, hoy ya nadie lo discute. Entonces, si sabemos que esa correlación es total, no hay discusión, la pregunta es ¿por qué estamos quemando petróleo para producir energía? Y para andar en auto. Exactamente, es que es el otro gran consumidor. Por eso hablamos de energía primaria y energía eléctrica. La respuesta en los autos es fácil. Hace mucho que hacemos los autos así y el petróleo, los derivados del petróleo son muy cómodos. Para cargar, para llevar, son prácticos, son seguros. No es tan sencillo llevar energía para un auto de otra forma. Pero la energía eléctrica no tiene por qué ser producida a través de quemar combustibles fósiles que Argentina hoy por hoy no los tiene. Siendo que tiene energía solar en abundancia, tiene energía eólica en abundancia y tiene también energía de biomasa aprovechable y ni hablar de energía hidroeléctrica. Si nosotros pensamos en Brasil, vecino nuestro, la mayoría de la energía brasileña se produce a través de hidroelectricidad. Nosotros la mayoría de la energía la producimos quemando combustibles fósiles que no tenemos. Cuando nos sobra sol y nos sobra viento. O comprando ahora. O comprando ahora, que Claro, sería una... peor aún. La realidad es que la solución es muy sencilla, es simplemente no quemar combustibles fósiles. ¿Qué puede hacer Córdoba? De hecho lo está haciendo. Promover el desarrollo de las energías que llamamos alternativas, lo que es gracioso, porque son las primeras energías. De las primeras energías que se aprovecha el hombre es la energía solar. Claro. Cuando uno habla de un molino, ¿qué era un molino? Era una cosa para moler. ¿Y qué aprovechaba? O la energía del viento, por eso decía un molino de viento, o la energía del agua. Muy tardíamente aparecen las otras. Curiosamente estamos pensando en esta que es una excepción como la regla y las otras como la excepción, lo que es raro. ¿Qué se puede hacer? Sin dudas, empezar desde lo pequeño. Córdoba puede producir colectores solares para calefones solares, se pueden producir ya no a nivel solo Córdoba, pero a nivel ya regional, pantallas solares para colección de energía, para producir energía fotovoltaica a nivel individual o a nivel general. En Argentina, en Mendoza, una empresa que produce al mejor nivel tecnológico aerogeneradores, o sea, esos grandes molinos de viento. Blancos de 3 años. Esos molinos que se empiezan a ver por todos lados. Esa sería la lógica, en vez de pensar siempre en el paradigma de más combustible fósil, más caro, más difícil y ambientalmente menos amigo, como sería el caso de Vaca Muerta. Que Vaca Muerta hoy, si uno lo pensara en un paradigma más libre, con el pensamiento más abierto y no atado a la solución clásica, no tendría ningún sentido. Hoy la lógica en Argentina sería ir por otro camino. Y por supuesto el camino de la eficiencia, o sea, tampoco tenemos que derrochar tanto. Yo diría que ese sería, bueno, sin ninguna duda esa es la solución. Las consecuencias de seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo implican, bueno, que desaparecen los glaciares, que los centros de esquí son cada vez más lejanos en el sur, lo que obviamente uno dirá, bueno, ¿qué trascendencia tiene? Bueno, quizás no es tanta la gente que es afectada, pero implica mucho más que un centro de esquí cerrado en Vallecito, en Mendoza. Significa mucho más que eso. No, y que sube el nivel del mar. Sube el nivel de los océanos, se acidifican los océanos, eso modifica, altera muy fuertemente la biota de los océanos, porque ese anhídrido carbónico se disuelve finalmente en el mar. Esto realmente es irracional, o sea, nosotros le estamos dejando a las generaciones futuras un ambiente que no va a ser sustentable para ellos, es decir, nosotros estamos gastando más de lo que la Tierra está en condiciones de entregar. Nos estamos comiendo el futuro, nos estamos comiendo nuestro stock, el stock ambiental, sin ninguna razón, que es lo más grave. Y la sustitución del petróleo como fuente de energía a escala planetaria, ¿vos cuánto tiempo estimas que podría llevarle a la humanidad si lo empezara a hacer hoy? Y si lo quiere hacer, doy un ejemplo. Argentina hizo un esfuerzo que después lo ha dejado un poco de lado para pasar los vehículos de nafta a gas. Lo hizo en un rato. Y están ahí los gasoductos y están las estaciones de servicio. Pero el gas también es quemar... No, sí, pero quiero decir que se puede
si se quiere. La tecnología está empezando a estar más difundida. Es cierto que para el caso de los vehículos es lo más complicado, que es lo que mencionaba. O sea, cómo guardar tanta energía con gran densidad para un vehículo no es tan fácil, y todos lo sabemos. Pero para la energía eléctrica ni hablar. La energía eléctrica, producir energía eléctrica quemando combustibles fósiles se puede cambiar mañana. Claro, eso es de loco. Que Argentina no desarrolle su potencial hidroeléctrico es de locos. Lo otro es más complicado, pero por lo menos empecemos por lo que es fácil. Me permito añadir una ventaja adicional a la sustitución del petróleo como fuente de energía, que nos permitiría también quitarle un elemento de financiamiento al terrorismo islámico internacional. Es decir, todos estos países que hoy están poniéndonos en jaque, mostrándonos horrores de persecución fanática religiosa, están precisamente financiados porque están subidos, parados sobre fuentes de petróleo. La ventaja del sol es que el sol sale para todos. O sea, en todos lados hay sol y en todos los lados se lo podría recolectar. Como comentario final, si se quiere, respecto de la energía fotovoltaica, a Einstein se le dio el premio Nobel por haber descubierto el efecto fotovoltaico, no por la teoría de la relatividad. Sí, así fue. Así, porque en lo otro había más discusiones, y hace más o menos un siglo. O sea, en nada más es el mismo tiempo, más o menos, desde que estamos usando el petróleo. Pero hoy la tecnología, por ejemplo, de poder colectar, aprovechar la energía fotovoltaica, está madura. Tan madura como cualquiera de las otras. Si se hiciera a una escala mayor, sin ninguna duda podría disminuir los precios. La capacidad de aprovechar la energía eólica es totalmente madura. Se puede hacer ya, y a costos similares a los de los otros. Ya que lo mencionaste a Einstein, ¿qué papel juega a tu juicio o qué papel debe jugar la energía atómica? ¿Qué pregunta? Diversificar la matriz energética es siempre bueno, eso sin ninguna duda. Es más sano, o sea, es más, lo que estaba criticando de la matriz nuestra es que está muy orientada a la térmica sobre base de combustibles fósiles. La nuclear tiene el problema del riesgo. Dos problemas son la nuclear: el riesgo y qué se hace con los residuos. Controlado el riesgo, la situación obviamente sería mejor, y manejado el tema de los residuos sería más favorable. Pero lo que hemos visto en los últimos accidentes es que no es tan fácil controlar el riesgo, y eso implicaría pensar mucho mejor dónde ubicamos las centrales nucleares. Uno. No en embalse del Río Tercero. Eso lo dicen ustedes, pero está la discusión ahora de la renovación del tiempo de la central. Sin ninguna duda, yo creo que es un tema que va a haber que discutir. Yo sí creo que espero que alguna vez la fusión nuclear deje de ser un sueño. Dicen que la fusión nuclear es muy sencillo. En 20 años va a estar. Sí, ya se han hecho experimentos que permiten... Pero siempre en 20 años. La fusión nuclear solucionaría el problema de energía de la humanidad. Claro, sí, pero yo creo que tiene menos problemas no tendría problemas de los residuos. Pero claro, está tan en pañales que no se puede ni hablar. E insisto, que ahí se habla del tema, la frontera es dentro de 20 años. Claro, pero volviendo a la fisión, la planta, por ejemplo, nuclear de Río Tercero, de embalse, ¿no está afectando, ya volviendo al tema de agua, también la calidad del agua que eventualmente hoy traer? Hoy no, para nada. Lo que sí es cierto es que, teniendo en cuenta que en estos últimos años se ha desarrollado todo un sistema de acueductos y una cantidad de poblaciones que toman agua del Río Tercero, hay que pensar con mucho cuidado el tema de ampliar la vida útil de la central y cómo. O sea, yo creo que es un tema que hay que mirar. Bueno, todavía no se ha hecho nada. Ahora hay un proyecto, se está estudiando eso. Supongo que se estudiará bien. Se ha anunciado que se va a paralizar ahora en el 2015, a lo largo de 2 años para poder renovarla. Ya está anunciado eso, lamentablemente. Bueno, Santiago, lamentablemente no tenemos tiempo para tratar los temas interesantes, se nos va el tiempo. Quedan un poco en la superficie, pero de todas maneras el tema está planteado. Te agradecemos mucho tu visita. Gracias a ustedes. Yo dejo como inquietud que otra forma de sustituir la carencia de agua es tomar menos agua y tomar más vino. ¿Cómo no? Acá me dieron agua. Los mendocinos también han avanzado mucho en eso, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende,
Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, como habíamos anunciado al principio, estamos en el Hotel Sheraton haciéndole una entrevista a Sergio Alejandro Berman, que es diputado nacional por el PRO y que también es rabino y que está acá con nosotros. Hola Sergio, buenas tardes. Él viene a dar una conferencia por el tema de su campaña política que está empezando el PRO en Córdoba. Sergio, la primera pregunta que te quiero hacer, vos sos un diputado muy especial. Vos, además de diputado, sos rabino. Así es. Entonces, yo querría preguntarte, ¿cómo un rabino termina en la política? Bueno, vos decís O empieza la termina política. porque por cómo va a finalizar o cómo No. llego. ¿O cómo llega a la política? No, mira, yo llego a la política en realidad por un proceso de años. En realidad esto comienza con el año 94, Memoria Activa, donde lamentablemente por la voladura de la AMIA, te diría que quizás sin darme cuenta, estábamos en la plaza reclamando por justicia frente a los tribunales y ya había salido del templo, ¿no? Un ámbito público donde la actividad ya no era si querés, la rabínica tradicional. Un rabino no es un sacerdote, es un maestro. Lo público, te digo, para mí está vinculado con lo profético, que es ese clamor, ¿no? De reclamar aquellas cosas que nuestras escrituras y nuestros valores de la sociedad occidental y judeocristiana siempre ha pregonado, y bueno, ahí fue, te diría, como un primer paso. Después hay una sucesión que no es mía, sino de la Argentina, ¿no? Tenemos el diálogo argentino a partir del año 2002, tenemos después los temas de la inseguridad, bueno, y finalmente en un punto donde tenía que tomar una decisión de que no podía predicar lo que no cumplía y reclamar involucramientos que yo no asumía, entendí de que necesitaba tomar una decisión, sobre todo cuando había descubierto que la política convencional partidaria, de la que ya todos estábamos cansados, por eso dijimos que se vayan todos y no nos fue muy bien, porque hasta algunos se quieren quedar para siempre. Se fueron los que no debían irse. Termina siendo para mí, digamos, un gran desafío, que es renovarla o llenarla de sentido o contribuir con ella, lo que no es una posición mesiánica de querer cambiarla, sí de hacer una contribución, pero trabajar a conciencia de que no me cambie a mí y que yo pueda hacer este trabajo que para mí es formativo, pedagógico y testimonial, que los jóvenes no sigan argumentando que en la política no te podés meter porque vas a dejar de ser quien sos. Además, yo una vez te escuché que vos dijiste que un rabino muy conocido explicó que el mayor acto de caridad que podía tener una persona era hacer política partidaria honesta. ¿Recuerdas el nombre de ese rabino? Sí, bueno, yo en realidad eso lo aprendí de mis maestros, pero para mí el hombre que lo puso con una dimensión universal fue Juan Pablo II, de bendita memoria, que planteó, que bueno, que ahora es justamente santo, planteó en una de sus encíclicas que no hay acción de caridad más plena que la política, y después fue, bueno, Bergoglio el que siguió, digamos, esa línea. Bueno, ahora para los argentinos, imagínate que Bergoglio ahora resucitado como Francisco, porque cuando era Bergoglio ni lo escuchábamos o no lo atendíamos y participamos en el ninguneo de ser de alguna manera maltratado y descalificado injustamente. Exacto. Ahora en esa revelación, digamos, diría cuasi divina, hasta como él dice, del mismo Espíritu Santo, ¿no? Que obró, hoy tenemos más papa
de lo que nos merecemos por cómo nos comportamos, aunque estamos convencidos de que es un mérito nuestro, como si hubiéramos ganado la Copa Mundial del Papado. En realidad lo que sucedió fue que un hombre de bien llegó a lo más alto, para mí el argentino más importante de la historia de la humanidad va a ser, y que hemos cambiado la mano de Dios con la que metíamos goles, o la idea de las falsas especulaciones de los reinados contemporáneos del abuso del poder en la Argentina, por tener un ejemplo para todos por igual. El concepto de que la política es la máxima expresión de la caridad es un concepto de raíz aristotélica. Total. Porque inserta la política dentro de la ética, que Sin era duda. donde Aristóteles la ponía, ¿no? Sí, señor. De manera que creo que se inscribe claramente dentro de esa tradición judeocristiana de la civilización occidental que vos mencionabas, ¿no? ¿Podemos entrar un poco a la política agonal, a la política cotidiana, al menudeo cotidiano? Sí, con mucho gusto. Yo tengo la impresión de que en la Argentina hay un problema serio en la política, hay varios problemas serios, pero uno de los que más me preocupa es el hiperpersonalismo. Los hombres que llegan a ocupar una función de gobierno, me refiero al Poder Ejecutivo, y se convierten inmediatamente en los mandamases, a quienes se subordinan los otros poderes y que toman decisiones por sí mismos como si fueran monarcas. Creo que entre los postulados del PRO está precisamente cambiar eso. Ahora, una pregunta que quizás te resulte incómoda. Mauricio Macri, ¿realmente tiene vocación para cambiar eso? Porque yo a veces veo, por ejemplo, acá en Córdoba, que la candidatura a primer diputado nacional en el 2011 fue impuesta por él, no hubo una interna, no votaron los afiliados del PRO. ¿Eso no estaría un poco en contradicción con esa idea? No, mira, en este sentido hay un proceso de construcción. Yo veo dos momentos del PRO como espacio, ¿no? Un momento a futuro donde se va a transformar en un partido político institucionalmente consolidado, cosa que hoy no es, por el hecho que está pegado a la figura mentora y promotora, donde hoy en los pasos que se van dando se está migrando de una herramienta personal a un ámbito institucional. Y sobre todo en Córdoba. Sí, sería a nivel del país, porque me da la sensación de que los pasos que vos pedís son los que ahora se van a asumir en la ciudad. La ciudad no hay otra manera de resolver en el PRO las candidaturas, sino a través de internas, reguladas por las pasos que sucederán. O sea que el candidato a intendente municipal va a ser elegido por los cordobeses. Va a ser parte, no, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablas de la ciudad, hablas de Buenos Aires. Claro. El rabino, además del rabino, es porteño. Sí. Para ellos la ciudad es Buenos Aires. No, me refiero a la ciudad de Buenos Aires, donde otra vez pasaron 6 años, donde pasó el mismo proceso que vos me decís en Córdoba. Inicialmente las candidaturas eran definidas en un espacio cerrado sin participación de los afiliados, cosa que creo que no es bueno, al punto en el cual ahora esto va a suceder en un marco de orden institucional. Con respecto a lo que sucede, te diría Córdoba, como pasó en el caso de Santa Fe también, una metodología del PRO para atraccionar sociedad civil y traer nuevos actores a la política, de tener figuras emblemáticas que sean reconocidas, donde hay una estrategia meramente, te diría, electoral, con todo el mérito que podemos tener, pues en mi caso, el de Miguel del Cel o el de Héctor Baldassi, lo que se buscaba eran referencias en la sociedad civil para dar el paso de gente que no era de la política se meta. Dicho esto, hay otro atributo que no tiene que ver solo con el electoral, sino la manera de gestionar, que Mauricio trabaja solo a través de equipos. Si bien está en la impronta del personal, nada de lo que él logró hacer en la ciudad de Buenos Aires fue posible sino a través de equipos. Hay un espacio interno, te diría, de deliberación. Yo, por lo menos particularmente, no me metí en el PRO por Mauricio Macri ni para Mauricio Macri. Yo respeto en él el liderazgo y creo que es un recurso muy importante porque la Argentina al día de hoy todavía no evolucionó, siendo un país adolescente como somos, en votar ideas, propuestas, ideologías y partidos. La gente vota personas a través de un marketing electoral de candidatos, donde muy poco tiempo antes de las elecciones, la gente no vota por principios, sino por interés personal, eligiendo lo menos peor de lo que le ofrecen. No hay nadie que vote con entusiasmo, con alegría, con convicción, de que tiene una idea, de que pertenece a un espacio. En definitiva, te diría que lo que hay es segmentos cautivos, hay esclavitud electoral territorial por prebendas, hay estructuras de tipo partidarias y lo que hay ahora es una transición entre la vieja política y la nueva que vendrá. Con esto lo que estoy diciendo es que todos tienen la posibilidad de renovarse, de los nuevos paradigmas, donde la gente está un poquito cansada de la política convencional y está buscando a alguien que le resuelva los problemas.
Te diría con menos interés que el que tenemos nosotros de los mecanismos formales institucionales. La gente lo que quiere es, no le interesan los políticos, no le interesa la política, sino quienes de todo ese conjunto tienen propuestas concretas para resolver los problemas, y ahí es donde creo que se hace la diferencia. Ahora, esto que vos dices implica privilegiar la popularidad por encima de la capacidad, es decir, buscan gente que ya está instalada. Sí, sí. Ahora, no necesariamente eso se acompaña de capacidad, Por supuesto. porque si no sería el candidato ideal la Mona Jiménez o la Mole Moli. No, pero tenés que tener una vocación. Con todo el respeto que me merece. No, pero tenés que tener persona, una vocación y una trayectoria, en el sentido de que tienen que ser personas, digamos, de bien, que no estén involucradas en nada, digamos, ni ilícito ni sospechoso, y que están en una posición donde al meterse en la política tiene más para perder que para ganar. Te diría los dos ejemplos de Miguel del Cel o Baldassi. Explícame qué va a ganar él por meterse en la política, que es el mismo modelo de Mauricio. Porque Mauricio, en última instancia, al meterse en la política, con todas las limitaciones que todos tenemos, porque no hacemos todo bien, nos equivocamos, aprendemos, quizás hay personas, te diría, con más idoneidad o más capacidad, pero su situación personal, existencial, quizás no le permite, pero acá yo veo una diferencia sustancial. Gente que viene a la política para darle, y no gente que le saca a la política ni al país, y que no sería nadie sino a través de la política, que es lo que la política lamentablemente está llena. Sergio, vuelvo al tema anterior, porque a mí el caso tuyo me interesa muy especial porque es un caso distinto, ¿cierto? Vos has hablado recién de lo que dijo Juan Pablo II, y has dado una muestra de que hay una muy buena complementación entre el judaísmo y el cristianismo, pero no solo a nivel de convivencia cívica, sino también religiosa. Yo creo que vos entiendes mucho más el cristianismo que muchos de los cristianos, y que vos estás mucho más capacitado para hacernos entender a nosotros el judaísmo. Entonces te quiero hacer esta pregunta. Vos sos judío, ¿cierto? Ahora, ¿sos también israelita? ¿Qué significa eso en mi pregunta? Sí. Vos te sentís parte de la etnia judía y parte de la religión judía, de hecho sos rabino. ¿Te sientes también unido a la colectividad israelita de Israel, de la nación Israel? Claro. Bueno, ahí hay justamente una necesidad que me parece muy apropiada, de definir otra vez los términos, porque justamente se usan de manera como si fueran equivalentes y no lo son. Por un lado, el judaísmo es una civilización, una cultura y religión. Por otro lado, israelita era una vieja denominación para los judíos, porque en una época el término judío era un término despectivo. De la Edad Media en adelante, de llamar a alguien judío o usar el término judío era una concepción negativa, y se usaba la comunidad israelita como descendientes de Israel, Jacob. no como, claro, como el patriarca, no como nación. Después vienen los israelíes. Los israelíes, a partir del año 48, son ciudadanos de un estado que es el estado, digamos, de Israel. Y después está el otro término, que es el de los hebreos, que es el pueblo descendientes de Abraham el patriarca, que estaban del otro lado del río cuando cruzaron la tierra prometida. Entonces, todas estas concepciones que se mezclan, se usan, por ejemplo, como vos me estás preguntando, tienen que ser puestas en una categoría clara. En mi caso, como el de muchísimos compatriotas, nosotros somos argentinos. O sea que no se puede confundir la categoría de que somos ciudadanos plenos de la Argentina con respecto a nuestro estatus como israelíes. No somos israelíes, no participamos ni de las elecciones, ni de las decisiones, ni del gobierno, ni para votarlo, ni para, digamos, subordinarnos. Y como tales, como argentinos que somos, podemos apoyar, criticar o discutir cualquier decisión que el Estado de Israel tiene, donde también hay que diferenciar el Estado de Israel como Estado y sus gobiernos. Porque de hecho, me parece que uno esa distinción también la debe hacer. Ahora, no aceptamos, yo por lo menos lo digo con toda claridad, ningún estatus de doble lealtad. Yo soy argentino, y para ser argentino solo puedo serlo a través de mi judeidad, porque mi judeidad se expresa en mi argentinidad, como mi argentinidad se expresa a través de mi judeidad. Y el vínculo que yo tengo con el Estado de Israel es con un Estado que no es el mío, y con una identidad nacional que no es mi identidad nacional, porque mi identidad nacional es argentina. Lo que no quita el lugar central y esencial que tiene el Estado de Israel, la tierra de Israel, independientemente del gobierno del Estado de Israel, a la memoria histórica de nuestro pueblo judío. Entonces, el pueblo judío tiene en el Estado de Israel una referencia nacional como pueblo,
Y algunos judíos están en Israel, otros están en otros lugares, que no sé cómo viven sus identidades nacionales. Yo sé la mía. No hay otro Estado, para mí, ninguna identidad nacional que no sea la Argentina. Y desde ese lugar defiendo la existencia del Estado de Israel. Condeno a todos aquellos que piden su destrucción, como lo haría con cualquiera que pida la destrucción de cualquier otro Estado. Y creo que hay una referencia espiritual, histórica y milenaria, y no solo para los judíos, sino para las 3 tradiciones abrámicas, que esa tierra prometida está prometida para las 3 religiones. Y tenemos que encontrar la manera de partir y repartir esa tierra prometida y santa para que haya una coexistencia armoniosa y pacífica entre todos, incluido un Estado palestino, soberano, independiente, que conviva con un Estado de Israel. Y eso lo tiene que resolver el gobierno de Israel y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, diferenciando todos los extremos. Así como en Israel, en el Estado de Israel, hay extremistas, ya los vimos, el que mató, por ejemplo, a Rabin, un extremista, totalmente condenable, repudiable. También hay extremistas de otro lado, por eso yo diferencio a Hamas, que es una organización terrorista, para mí, con respecto a la autoridad palestina. Nosotros tenemos que apoyar a la autoridad palestina, que es la representación de un Estado que tiene que constituirse plenamente, aunque se haya declarado unilateralmente. Y creo que lo que está pasando en Medio Oriente, además de ser condenable, pues me parece que no hay ninguna posibilidad de justificar ninguna guerra y no se puede admitir bajo ningún punto de vista civiles inocentes que caigan en el uso de la fuerza de ningún lado. Por lo tanto, ninguna razón, ninguna justificación amerita que uno empiece a explicar lo inadmisible y lo inexplicable, pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay 2 estados que se tienen que concretar y hay 2 pueblos que tienen el mismo derecho nacional de tener ese Estado y que lamentablemente hay intereses que superan a estos 2 pueblos que no lo permiten, cosa que tenemos que entre todos colaborar. Clarísimo, Sergio. Si quedara alguna duda de tu compromiso de nacionalidad con la Argentina, que algún disparatado pudiera poner en duda, evidentemente tu compromiso con la política argentina la disipa totalmente. Es decir, obviamente que estás participando en los intereses de tu propio país. Bueno, de hecho, me parece que también es importante que la Argentina no importe un conflicto que les es ajeno como Medio Oriente y exportemos nuestra sana convivencia entre las tradiciones y religiones, que es uno de los dones y capitales espirituales más nobles de este país. Mirá, con la cantidad de problemas que tenemos, que nos faltan, siempre estamos más sobre la crítica que en la ponderación de lo bueno que tenemos. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo de las religiones. Convivimos y coexistimos realmente como hermanos. No es una situación ni forzada ni impuesta. Único. Que te digo que en otros lugares del mundo se matan por la religión. Aquí en Córdoba tenemos una institución que se llama el Comipaz, el Comipaz lo conozco muy bien, a donde no solo conviven, sino que trabajan juntos. Sí, y es decir, llevan adelante emprendimientos. Que esto es muy argentino y muy noble de nuestro pueblo, ¿no? Ya lo creo y no lo podemos perder. Y creo que el gran enemigo de esto es el terrorismo, de cualquier cosa. De cualquier signo. De cualquier signo. Porque invocar a Dios para cometer violencia contra el otro realmente es negar aparte, lo que está invocando. Es bueno también que digamos que no tiene absolutamente nada que ver con la religión esto. No es una pelea religiosa y no es en nombre de la religión. Quien en nombre de la religión, como decís vos, profana la vida y elimina a otro, terminó de ser religioso y se transformó en un fundamentalista. Claro, absolutamente. Entonces tenemos que ir a la paz, a la convivencia, al diálogo y sobre todo lamentar la cantidad de muertes que no puede justificar. No hay papas judíos, ¿no? Por no ahora, existe. No. Porque si no te propondríamos nosotros. No, tenemos varios candidatos. No, en ese sentido la tradición judía sigue su esquema tribal y anárquico. Vos fíjate que la comunidad judía dentro de su... Porque esto también es bueno. Vos sabés que en el diálogo judío-cristiano se da mucha convergencia, mucha coincidencia porque tenemos contenidos teológicos, históricos y culturales semejantes, ¿no? Porque venimos del mismo lugar. Nos olvidamos que Jesús... Tenemos el mismo Dios. Y además el mismo Dios, Jesús fue nuestro rabino común, ¿no? Pero tenemos paradigmas de organización totalmente diferentes. No tenemos estructura eclesiástica, ni episcopal, ni jerárquica. Y lo que tenemos somos tribus. Porque seguimos con el esquema de tribu, por eso la comunidad judía nunca nos ponemos de acuerdo. Oye, esto de que no tienen una autoridad común, ¿no existe ya el exilarca que se creó durante el cautiverio en Babilonia? Ya no hay más. ¿No hay más? No existe más esa figura. Era una figura del destierro, que era una jerarquía, pero comunitaria, no religiosa. Era un organizador. Tenía que ser de la casa de David, si no me equivoco, ¿no? Decían que tenía que venir con el ascendente de David de la casa sacerdotal, pero en realidad era una organización comunitaria en el destierro, pero ya... Porque en la España del siglo XV, antes del famoso edicto de Granada, de la expulsión, había un exilarca. Hay una carta de los judíos de Castilla, los judíos de Roma,
en donde le dicen que su exilarca es don Abraham Señor, Sí, señor. que se convierte al catolicismo, bueno, por Y lo presionaron un poquito. la presión de los reyes católicos en 1492 justamente. Tal ¿no? cual. Nos de la queda un expulsión. minuto y medio, así que perdón. la última pregunta política. Bueno, Yo creo que el PRO solo no llega, necesita algo más. Ajá. ¿Vos crees que esas conversaciones que se están dando van a llegar a feliz puerto? yo creo que va a haber conversaciones que van a permitir ampliar esa base, pero creo que desde abajo hacia arriba y desde las provincias hacia el centro. No veo que sea una conversación de cúpulas, aunque me parece importante que los dirigentes conversen. Hay que respetar la diversidad geográfica y federal. A mí me parece que cada distrito tiene que poder elegir cuáles son las alianzas y coaliciones que se puedan organizar. No es bueno que se organicen en contra de alguien y en contra de algo. Me parece que tiene que haber convergencias programáticas. No se puede hablar de candidaturas ni de elecciones sin tener esos consensos, porque la gente nos está pidiendo, como ustedes bien preguntaron, que dejemos los personalismos para dirimirlos con mecanismos institucionales, pero pongamos delante las coincidencias programáticas. Y creo que va a suceder, pero como la Argentina, para el cambio que todos queremos, le falta 1 año y medio, que es una vida, Pues, no sé vamos a si- tener que esperar. Supongo que estás ya informado de que ha habido en Córdoba la semana pasada una reunión del radicalismo de todo el país, y ahí se ha dado justamente una situación lamentable en el orden nacional, porque Ajá, no sé. Cobos ha dicho de que definitivamente no va a haber en esa jurisdicción un acuerdo con el PRO, pero en Córdoba sí, aparentemente la Unión Cívica Radical y el PRO van juntos. Bueno, Tenemos que despedirnos. me parece fantástico. Todo lo que se pueda juntar para el bien común, bienvenido sea. Ha sido un gusto tenerte. Gracias a Muchas ustedes por la invitación. Sergio, muchas gracias No, al por esta contrario. deferencia que has tenido con El nosotros. honor es todo mío, Será hasta la próxima. si Dios quiere. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Cómo los problemas complejos se simplifican cuando se habla de las esencias. El problema árabe-israelí se puede definir con una sola palabra: fundamentalismo. Hay locos de los dos lados. Y entonces, ni los locos de Hamás, ni aquellos fundamentalistas israelíes son los que van a poder solucionar este problema. Conclusión: la gente sensata tiene que abortar a los fundamentalistas y solucionar ellos los problemas, porque para hacer acuerdos uno tiene que ceder y el otro tiene que entender. Es el quid de la evolución de la humanidad. Es decir, nos volvemos civilizados cuando aprendemos a escuchar el otro y no considerarlo como un enemigo al que hay que exterminarlo. Yo creo que ese es el gran avance de las ideas de la libertad, que desgraciadamente a algunos pueblos o a algunas personas no les han llegado, o por lo menos no se les ha hecho carne al punto de que hagan de ellas el sustento para la elaboración de un ámbito de convivencia pacífica, respetuoso y de progreso. Todo fundamentalismo, empezando por el cristiano, yo me hago cargo de mi responsabilidad. Empezando por el cristiano, siguiendo por el fundamentalismo islámico, y todo fundamentalismo que por acercarse a Dios o a una idea se aleja del hombre, todo fundamentalismo no puede llevar nunca a una solución interesante. Y en el caso del cristianismo la contradicción es manifiesta, porque la nuestra, yo también soy cristiano, es la religión del amor. Cristo nos dijo que amemos a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Entonces, querer exterminar a nuestro enemigo porque sencillamente adora a un Dios distinto o adora al mismo Dios de otra manera, realmente es contradictorio. Por otro lado, la convivencia pacífica, tomemos el ejemplo, vos lo conocés mejor que yo, de Andalucía. ¿Cuántos siglos convivieron cristianos con moros?
Andalucía y prácticamente toda España, con moros, cristianos y judíos. Toledo, en Toledo las grandes escuelas de pensamiento estaban conformadas por hombres de las tres religiones. Alguien me dijo, no, eso fue hace mucho tiempo, los moros eran distintos. ¿Querés un ejemplo actual? No de moros y judíos, pero sí un ejemplo de dos facciones irreconciliables. Los negros y los blancos en Sudáfrica. No tenía solución ese tema. Viene un señor que estuvo la mitad de su vida preso, dijo una sola frase, perdono, y consiguió la solución, la coexistencia pacífica de dos facciones que iban a incendiar el país. Ojalá que los que en este momento están fanatizados lo entiendan y puedan sentarse a dialogar como personas civilizadas. Y ojalá también que no llevemos el problema de Israel y de la Franja de Gaza a la Argentina. Acá conviven árabes y judíos, nosotros tenemos compañeros y amigos árabes y judíos, desde muy chiquitos, que hemos convivido toda la vida, sin nadie preguntarse qué religión o qué etnia tenía cada uno. Éramos todos argentinos, como bien dijo Berman, y éramos todos criollos también. Pero por supuesto. Porque nuestros amigos árabes y judíos son más criollos que nosotros. Pero absolutamente, hasta en las costumbres. Eran más tomadores de mate que nosotros, por ejemplo. Y algunos de vino. Algunos de vino. De manera tal de que nosotros no podemos permitir que esto que fue el paraíso de la tolerancia y el paraíso de la libertad empiece a ser hendido por fracturas que se pueden convertir en irreconciliables. Sería gravísimo, realmente desperdiciar, como ha dicho el rabino, una de nuestras mayores virtudes, que hasta ahora no hemos perdido. Ojalá no lo hagamos. Pasemos a otro tema que querías comentar vos. Sí, yo lo que quiero es manifestar justamente, está muy vinculado con esto de la intolerancia que hacíamos referencia recién, y yo lo que quiero es señalar lo que ha significado en la semana pasada la existencia de dos acontecimientos que han sido realmente lamentables y que yo quiero decir que deben ser repudiados por la comunidad argentina, que han sido dos escraches, como se llaman ahora. Uno, que ha sido contra el doctor Massot, Vicente Massot, el director de la nueva provincia, que iba a dar una conferencia aquí en Córdoba el jueves pasado en el Instituto Ulton, y que un grupo autodenominado Unidos y Organizados amenazó con que iba a impedirlo a través de la violencia, obligó a que se suspendiera porque se hacía en un centro médico, y lamentablemente se presentaron lo mismo para verificar que no se estaba realizando, y bueno, eso impidió que un hombre, porque ellos entienden que está acusado de determinados delitos, los mismos delitos de que está acusado, por ejemplo, el actual comandante en jefe del ejército, al que ellos aplauden, ni a pensar a Vudú, que tiene no sé cuántas causas, bueno, pero más allá de eso, la intolerancia, y el otro, el escrache al doctor Cavallo, que le han tirado huevos en una conferencia, lo han agredido verbalmente y han pretendido agredirlo también en forma física. Es decir, al otro que piensa distinto, yo no le confronto ideas, sino que simplemente le impido expresarlas. Esa libertad de expresión que nosotros exaltamos en este programa es la que ha sido gravemente lesionada a instancias del gobierno 2 veces en la República la semana pasada. Y rescato esa frase con que iniciamos el programa: la libertad es el derecho a decirles a los demás lo que no quieren oír. Ojalá lo entendamos. Y yo quiero ir un poquito más allá. Estos señores que han impedido que estas dos personas, estos dos pensadores interesantes, que pueden pensar como nosotros o no, pero son pensadores interesantes, no hayan podido expresarse, están cercenando nuestro derecho de opinión pública. Y el derecho de opinión pública, yo no me canso de decir, de los 4 poderes es el poder más importante. Que yo pueda decir lo que quiero, pero que sepa que el otro también puede decir lo que quiere y que el otro sabe que yo sé. Eso es el ejercicio republicano. Y si hay facciones que se oponen a eso, están cercenando la calidad de la república donde yo vivo. Y yo no quiero eso. De manera tal que tenemos que empezar a pensar, vamos a votar dentro de un año, ¿quiénes protegen y quiénes subsidian a estas facciones? Porque estos señores los paga alguien, no hacen esto gratis.
No son gente que actúan así por vocación. Los señores de la cámpora, cada uno gana una cantidad de dinero 3, 4 o 10 veces superior al salario normal de los empleados comunes normales. De manera tal que yo insto a la gente, antes de decidir por quién votar, tiene que pensar quiénes defienden a los que cercenan mi derecho de vivir en una república. Sí, lamentablemente creo que esto es un síntoma de lo que recién decíamos que tenemos que evitar. Es decir, la aparición de actitudes de intolerancia que rompen este clima de convivencia del que los argentinos nos hemos sentido siempre orgullosos. Ojalá sean simplemente manifestaciones aisladas y esto, una vez que se vaya del poder un gobierno que ha estado alentando estas divisiones, se termine y volvamos los argentinos a convivir entre nosotros de manera respetuosa. Eso es lo que tenemos, primero, que anhelar y segundo, que tenemos que trabajar para que así ocurra. Será hasta el lunes próximo. Si Dios quiere.